En este video vamos a tratar teoría de conjuntos. Para eso, primero vamos a definir qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo de elementos o objetos especificados en tal forma que se pueda afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a esa agrupación. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros me están dando los números que van desde el 1 hasta el infinito y desde el menos 1 al menos infinito. El conjunto de los alumnos de primer año de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales estarían incluidos todos los alumnos que están inscritos en el SIU en alguna carrera en primer año. Para denotar a los conjuntos se usan letras mayúsculas, A, B, C, D, etc. Y las letras minúsculas para representar a los elementos de los conjuntos. Dado un conjunto A, se escribe X pertenece a si X es un elemento de A, ¿sí? Es decir, esa letra en forma de E manuscrita me está dando el grado de pertenencia. Y la E, esa misma E ¿sí? Inversa, me está diciendo que no pertenece. Entonces, I no pertenece a indica que I no pertenece al conjunto A. Para que exista un conjunto deben pasar lo siguiente. Por un lado, la colección de elementos debe estar bien definida, es decir, saber qué elementos pertenecen a ese grupo. Ningún elemento del conjunto se debe contar más de una vez. Generalmente estos elementos deben ser diferentes. Si uno de ellos se repite, se contará solo una vez. El orden en que se enumeran los elementos carece de importancia. Por ejemplo, el conjunto A es igual a U, I, E, O, A, ¿sí? En base a la cantidad de elementos que tenga el conjunto, estos se pueden clasificar en conjuntos finitos o infinitos. Los conjuntos finitos tienen un número conocido de elementos, es decir, se encuentran determinados por su longitud o cantidad. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana, el conjunto de los números dígitos, el conjunto de los alumnos de primer año de la carrera analista en sistemas. Un conjunto infinito son aquellos en los cuales no podemos determinar su longitud o cantidad. El conjunto de personas hipertensas, el conjunto de los números reales, el conjunto de perros con leishmaniasis, etc. Existen 4 formas comunes de expresar un conjunto y la selección de una forma particular de expresión depende de la conveniencia y de ciertas circunstancias, siendo extensión, comprensión, diagrama de Venn y descripción verbal. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Cuando un conjunto está dado por extensión o enumeración, los elementos son enumerados entre llaves y separados con comas. Es decir, el conjunto se describe listando todos los elementos del conjunto A. Si yo digo el conjunto A de las vocales, entonces va a ser el conjunto A va a ser igual a E, I, O, U. Por comprensión, los elementos se determinan a través de una condición que se establece entre llaves. En este caso se emplea un símbolo, que es una barra que significa tal que. En forma simbólica sería entonces, el conjunto A es igual a X, tal que X cumple con la propiedad P de X, que sería igual al conjunto por extensión, los elementos X1, X2, Xn. Que significa que el conjunto A es elemento de todos los elementos de X, tal que la condición P de X es verdadera, como ser X1, X2, etc. La otra forma de representar es el diagrama de Venn. Son regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las relaciones entre los conjuntos. Y la última, por descripción verbal, es un enunciado que describe las características que es común a todos los elementos. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dijimos, por ejemplo, el conjunto B con A es igual a A, E, I, O, U, ¿sí? Sería por extensión. Y por comprensión sería B es igual a X, tal que X es una vocal. En el diagrama de Venn tenemos, ¿sí?, dentro del área cerrada las vocales. Si cada elemento de un conjunto A es también un elemento del conjunto B, se dice que A es un subconjunto de B. La notación A incluido en B significa que A está incluido en B y se lee A es subconjunto de B o A está contenido en B.
Si no todos los elementos de un conjunto A son elementos del conjunto B, se dice que A no es subconjunto de B. En este caso la notación es la A, ¿sí? Y esa misma signo de inclusión tachado. Significa que A no es un subconjunto de B. Gráficamente tendríamos, ¿sí? Un conjunto B que incluya un conjunto A en su interior, entonces A está incluido totalmente en B, pero B no incluye a A, no está incluido en A. En el segundo gráfico tenemos, ¿sí? A incluido parcialmente en B, entonces A no está incluido en B y B no está incluido en A. Y en el tercer gráfico tenemos B, ¿sí? Y A que ninguno está incluido. Si A no está incluido en B ni B está incluido en A. Son conjuntos disjuntos. Observe que la definición se tiene la siguiente equivalencia. Si A está incluido, ¿sí? en B, es equivalente a que para todo X pertenezca al conjunto A y X pertenezca al conjunto B. Vamos a llamar subconjunto propio A. El conjunto A es un subconjunto propio del conjunto B y lo simbolizaremos como A incluido en B si todo elemento de A es también un elemento de B y si además existe un elemento de B que no es elemento de A. Es decir, A está incluido en B si A está totalmente incluido en B y B no está incluido en A. En esta gráfica vemos su conjunto propio de A incluido en B, o sea, fíjense que nos quedan elementos de B que no están incluidos en A como el elemento I. Conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento y en general se simboliza, ¿sí? como un cero tachado. El conjunto universal es el conjunto de todos los elementos considerados en una población o universo, en un problema especial. No es único, depende de la situación y está denotado por una U mayúscula. La igualdad de conjunto. Considerando el conjunto A y el conjunto B, si ambos tienen los mismos elementos, es decir, si cada elemento que pertenece al conjunto A también pertenece al conjunto B y si cada elemento que pertenece al conjunto B también pertenece al conjunto A, decimos que los conjuntos son iguales. Acá tenemos algunos ejemplos de conjuntos vacíos, por ejemplo, X tal que X son dinosaurios que viven en la actualidad, o X tal que X hombres mayores de 300 años. X tal que X son números positivos menores que 0. El conjunto universal es aquel que contiene, dijimos, todos los elementos bajo su consideración. Entonces, por ejemplo, el conjunto universal de los X tal que X son los días de la semana estaría formado por los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. El conjunto A de los X tal que X son los días de la semana inglesa irían de lunes a viernes. Y el conjunto X tal que X son los días del fin de semana serían los sábados y domingos. El conjunto C de los X tal que X son los días de la semana con menos de 7 letras, entrarían lunes, martes, jueves y sábado. Entonces, el conjunto A está incluido en el universal, el conjunto B está incluido en el universal y el conjunto C también estaría incluido en el universal. En tanto que, si el conjunto C estaría incluido en A y no estaría incluido en B. Dijimos que dos conjuntos eran iguales y tienen los mismos elementos. Entonces el conjunto R está dado por extensión y va desde 1 hasta el 0, ¿sí? incluido el 9. Y S está dado por comprensión y me dice que es X tal que X es un dígito. Los dos representan el mismo conjunto, por lo tanto, ¿sí? son conjuntos iguales. Dos conjuntos son desiguales y por lo menos difieren en un elemento, es decir, si no tienen exactamente los mismos elementos. Entonces, por ejemplo, el conjunto D es igual a los X tal que X cuadrado es igual a 9. Y E está dado por menos 2 y 2. Entonces, los conjuntos D y E son distintos. Sean tres conjuntos A, B y C y el conjunto universal, entonces tenemos que si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C propiamente dicho, ¿sí? Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C.
La diferencia entre la inclusión que vemos entre los dos primeros es que en uno, ¿sí?, está incluido totalmente, o sea, todos los elementos de A están incluidos en C, que es donde no tiene el igual, y donde tiene el igual abajo, todos los elementos de A son los mismos elementos de C. Si A está incluido totalmente en B y B está incluido en C totalmente, entonces A está incluido en C. Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Sean los conjuntos universales formados por los números que van de 1 al 5, A 1, 2 y 3, B 3 y 4 y C 1, 2 y 3 y 4, tendríamos entonces que cumplen las siguientes relaciones. A está incluido en C, ¿sí? B está incluido en C, A está incluido en universal, A está incluido en A totalmente, ¿sí?, y B no está incluido en A. El conjunto potencia, la familia de todos los subconjuntos, un conjunto se llama conjunto potencia. Si un conjunto finito con L elementos, entonces el conjunto potencia va a tener 2 a las n subconjuntos. Es decir, dado el conjunto A, por ejemplo, que tiene 2 elementos, 1 y 2, si yo hago entonces 2 elevado a las 2 me da 4. Quiere decir que el conjunto potencia va a estar formado por los subconjuntos 1, 2, 1 solito, 2 y el conjunto vacío. Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen elementos en común, es decir, cuando no existen elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. Vemos el conjunto F y el conjunto G tienen elementos distintos, por lo tanto son disjuntos. Cardinal. Definimos, sea un conjunto A, se llama cardinal de A el número de elementos del conjunto A. Normalmente se puede notar el cardinal como la A entre dos barras o con el hashtag, ¿sí?, de A. Dos conjuntos son equivalentes si tienen la misma cantidad de elementos, es decir, si poseen la misma cardinalidad. Y se denota con el símbolo de S, que es de equivalencia. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto W de los X tal que X son las estaciones del año, y Z, los X tal que X un punto cardinal. Entonces, el cardinal del conjunto W es 4, 4 son las estaciones del año, y los puntos cardinales también son 4, entonces también el cardinal de Z es 4. Por lo tanto, los conjuntos W y Z son equivalentes. La unión de dos conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos de A con todos los elementos de B, sin repetir ninguno, y se denota como A con una U, B. Entonces, A unión B es igual a los X tal que X pertenecen al conjunto A o X pertenecen al conjunto B. Entonces, en el conjunto A unión B, los X que pertenezca a la unión es equivalente a que X pertenezca a A o X pertenezca a B. Este evento consiste en elementos que están en A o están en B o en ambos. Por ejemplo, dado el conjunto A, las vocales A, I, O, U, conjunto B, A, B, C, D, F, A unión B me quedarían A, E, I, O, U, las vocales, más los elementos que no están en el diagrama de Venn, nos quedarían entonces las dos regiones rayadas en este caso. En B que no están en el conjunto A, que sería B, C, D y F. ¿Sí? La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos de A que pertenecen también a B, y se denota con esa U invertida. Entonces, A intersección B es igual al conjunto de los X tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B. Entonces, para la intersección de X que pertenece a la intersección de A y de B, X pertenece a A y X tiene que pertenecer a B. Entonces, gráficamente en el diagrama de Venn vemos que la intersección sería lo que está en amarillo, es decir, aquellos elementos que pertenecen a, por ejemplo, ¿sí?, del conjunto A y B, que teníamos las letras del abecedario, y el conjunto B,
A, B, C, D y F, la intersección serían los elementos comunes a ambos, que en este caso serían la A y la E. Dos conjuntos entonces son disjuntos cuando su intersección es el conjunto vacío, es decir, que no tienen nada en común. A intersección, dado el conjunto A y dado el conjunto B, ¿sí?, vemos que no tienen ningún elemento en común, entonces su intersección es vacía. Si A y B son mutuamente excluyentes, si no tienen ningún elemento en común. El complemento, ¿sí?, sea A un conjunto cualesquiera del conjunto universal, el complemento de A es el conjunto de los elementos que, perteneciendo al universo, no pertenecen al conjunto A. En general se notan con A con una comilla o A con una C en el supraíndice. Entonces el complemento de A va a ser igual a X tal que X pertenezca al universal y X no pertenezca al conjunto A. Entonces el complemento de A va a ser el conjunto universal menos los elementos de A. X pertenece al complemento de A, que es equivalente a que X pertenezca al universal y X no pertenezca al conjunto A. En el diagrama de Venn, entonces, va a ser todo lo que esté en azul, ya que es el complemento, es decir, todo lo que no pertenezca a. Por ejemplo, tengo el universal A, B, C, D, F, G, H, I, O, U. Conjunto A, E, I, O, U, que son las vocales. Entonces, el complemento de A van a ser, ¿sí?, los elementos que estén en universal y no estén en A, o sea, B, C, D, F, G y H, ¿sí? Entonces, el cardinal de A más el cardinal de su complemento me tienen que dar el cardinal del conjunto universal. Partición de conjuntos. Cuando un conjunto es dividido en subconjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos, se denomina partición. Sea un conjunto A, se llama conjuntos de partes de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A, incluyendo el conjunto vacío y el propio. Esto es que dado el conjunto A, el conjunto partes de A va a ser igual al conjunto B, tal que B está incluido totalmente en A. Entonces yo tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4, entonces el subconjunto formado por 1, 2, 3 y 4, ¿sí?, por esos tres subconjuntos, es una partición de A. ¿Por qué? Porque si yo hago la intersección de esos subconjuntos me va a dar vacío y entre los tres me dan el conjunto A. ¿Sí? De esta manera queda entonces definido el conjunto par.